Un día, San Agustín escribió a San Jerónimo para preguntarle un poco qué opinaba él respecto de la gloria del cielo. Pero lamentablemente, San Jerónimo murió antes de poder contestarle a San Agustín la pregunta. Y un tiempo después, San Jerónimo se le apareció a San Agustín y le dijo lo siguiente: ¿puedes contar la arena de la tierra, las gotas de agua del mar, las estrellas del cielo? Esto resultaría mucho más fácil que explicarte la grandeza de la felicidad eterna. Testimonio impactante, queridos amigos, sobre esta gloria, esta vida eterna a la que somos llamados. Inimaginable. No podemos imaginarnos, no podemos realmente ver, comprender lo que nos espera del otro lado, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y un poco más adelante el mismo San Agustín escribió: la felicidad que gozan los bienaventurados en el cielo es una felicidad que puede desearse, que puede ansiarse, pero que no puede dignamente explicarse ni imaginarse. No hay manera. Supera totalmente lo que nuestra pobre inteligencia, nuestro pobre entendimiento puede llegar a comprender en esta vida. Pero no por eso no vamos a intentar de ver un poco, vislumbrar en qué consiste esta felicidad que nos espera. Esta felicidad, como les decía la vez pasada, que va a ser doble. Felicidad del cuerpo y felicidad del alma. Hoy nos toca ver la felicidad del alma en su parte esencial. ¿En qué consiste el cielo esencialmente? ¿En qué consiste la alegría del alma esencialmente en la vida eterna? En la visión beatífica, la visión de Dios cara a cara. Esta es la realidad que vamos a tratar de examinar, de estudiar hoy a la luz de la Sagrada Escritura y de la teología, del magisterio de la Iglesia. Durante esta descripción voy a estar leyendo bastante mis notas porque requiere este estudio un vocabulario bien preciso y quiero comunicar las nociones de la manera más exacta y más precisa posible. Entonces, en primer lugar, ¿por qué se usa el término visión beatífica? En la palabra visión se refiere al acto propio del sentido de la vista. Uno con los ojos ve algo, una realidad. Y por analogía, esta palabra de visión, que en un sentido propio se usa para la vista, también podrá significar toda clase de conocimiento sensitivo de los sentidos o intelectual, del entendimiento. La idea de visión implica algo particular. Implica la influencia directa e inmediata del objeto percibido sobre la facultad que lo percibe. Por esto la fe, que cree en un objeto ausente, es incompatible con la visión. Creo algo que no veo. Si lo veo, ya no lo creo, lo veo. Hay un contacto inmediato. La fe requiere un intermediario. Alguien me cuenta algo que no veo, por lo tanto creo en las palabras que me dijeron. La visión implica el contacto inmediato con la realidad que se conoce. Aunque sea de manera confusa, la visión ha de percibir directamente el objeto en sí mismo. De lo contrario, no hay visión. Por ejemplo, cuando vemos una realidad, una persona, en un espejo no es una visión propiamente dicha, porque hay un intermediario, hay un espejo entre el objeto conocido, la persona, el objeto, y mi conocimiento. Lo mismo una foto. Cuando miro una foto de alguien, no digo que estoy viendo la persona. Estoy viendo una foto de la persona. No hay visión. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo definir la visión beatífica? ¿En qué consiste? Puede definirse el acto del entendimiento
por el cual los bienaventurados ven a Dios, clara e inmediatamente, tal como es en sí mismo. Nuestro entendimiento conoce a Dios en forma inmediata, sin intermediario. Ahora bien, vamos a detallar esta verdad de fe de la visión beatífica en varias conclusiones para hacerla más accesible. En primer lugar, es posible una visión como tal de Dios por el entendimiento. No será un dulce sueño, una imaginación. Ya lo hemos visto que esta realidad, esta posibilidad de la visión beatífica es un dogma de fe católica, por lo cual ya sabemos que es posible y que de hecho existe. Acá no se va a tratar de, ¿cómo decir?, examinar el hecho, si es posible en sí o si existe, porque ya lo sabemos. Se trata de, a la luz de la teología, examinar si podemos demostrar esta posibilidad de la visión beatífica o su existencia. Bien, lo que nos dice la teología es que es imposible ver la esencia divina con los ojos corporales. Con mis ojos, los que tengo, no puedo ver a Dios. ¿Por qué? Es muy sencillo. Dios es puramente espiritual, mientras nuestros ojos son corporales. Bien, si alguno piensa, pero yo podré ver a Jesús, podré ver a María en su cuerpo, en su naturaleza creada, por supuesto, pero Jesús en su naturaleza humana no es la esencia divina, es su naturaleza creada. La divinidad de Jesús, el Verbo de Dios, no se puede ver con los ojos. Después podemos decir también que ningún entendimiento creado, humano o angélico, puede naturalmente ver a Dios tal como es en sí mismo. No podemos, por las solas fuerzas de nuestra naturaleza, de nuestro entendimiento creado, ver a Dios. Eso es imposible para el hombre o para el ángel. ¿Por qué? Porque Dios supera totalmente, infinitamente, la capacidad de nuestra naturaleza. Para tomar un ejemplo, un animal o el hombre que, como no tiene alas, naturalmente no puede volar. El pájaro tiene alas, vuela naturalmente. El hombre no puede volar. Por naturaleza no tiene alas, por lo tanto, por naturaleza no puede volar. Lo mismo. Por naturaleza nuestro entendimiento no tiene esta capacidad de elevarse en la visión de Dios directamente. San Pablo, en su epístola a los Romanos, nos dice que el entendimiento nuestro tiene una capacidad, sí, de conocer a Dios, pero solamente elevándose a partir del examen, de la consideración de las cosas creadas. Y mirando las cosas creadas, la realidad puede elevarse a cierto conocimiento de Dios, sus atributos, su perfección, pero de ninguna manera puede ver a Dios directamente. San Juan, en su primer capítulo del Evangelio, dice: a Dios nadie lo vio jamás, naturalmente, por las fuerzas de la naturaleza. En su primera carta a Timoteo, capítulo 6, San Pablo nos dice que Dios habita en una luz inaccesible que ningún hombre vio ni puede ver. Y a los Romanos, en su capítulo 6, dice que la vida eterna es una gracia de Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Una gracia de Dios. Es decir, algo que supera la naturaleza natural, el orden natural de la creación. Es algo gratuito, es algo que supera nuestra capacidad. Es algo muy importante, insisto sobre este punto, porque hoy en día existe mucha confusión entre el orden natural y el orden sobrenatural. Es uno de los errores, por ejemplo, del modernismo, hacer como una igualdad entre los dos órdenes. Decir que el orden natural puede acceder al orden de la gracia, que incluso hay como identidad. Y no es así. Hay una distinción entre los dos órdenes. La naturaleza no puede acceder al orden de la gracia, ni a la visión y al conocimiento de Dios sobrenatural, sino por medio de un don de Dios que es la gracia, un don gratuito.
El magisterio afirmó muchas veces esta incapacidad del entendimiento creado de acceder naturalmente a Dios. Por ejemplo, cuando condenó los errores de Bayo o de Rosmini. Como les decía, el motivo profundo de todo esto es la distinción entre el orden natural de la creación y el orden sobrenatural, que es el de la visión beatífica. Bien, si bien el entendimiento creado no puede acceder directamente, naturalmente, a la visión de Dios, podemos decir sí, y esto es un dogma de fe, que es posible que por gracia acceda a esta visión. Y de hecho, accede a esta visión. Los santos en el cielo, los ángeles en el cielo, ven directamente a Dios. Y esto es un dogma de fe divina y católica. San Pablo se refiere a esta realidad en su primera epístola a los Corintios, capítulo 13, cuando dice: al presente, nuestro conocimiento es imperfecto, y lo mismo la profecía. Cuando llegue el fin, desaparecerá esto que es imperfecto. Ahora vemos por un espejo y obscuramente. Entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo en parte. Entonces conoceré como soy conocido por Dios, es decir, en forma directa. En su primera epístola, San Juan dice en el capítulo 3, carísimos, ahora somos hijos de Dios, si bien aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y en San Mateo, capítulo 5, el mismo Jesús dijo al comienzo del Sermón de la Montaña: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Como ya les dije, esto es un dogma de fe católica que Benedicto XII afirmó, declaró, y también el Concilio de Florencia, que dice lo siguiente: las almas de los que mueren sin necesidad de purificación o después de realizada en el purgatorio son inmediatamente recibidas de Dios en el cielo y ven claramente a Dios mismo, trino y uno, tal como es. Así que es una realidad absoluta. En el cielo se ve directamente a Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste esta visión beatífica? Sabemos que vemos a Dios por el entendimiento, pero ¿qué más podemos decir? ¿En qué consiste esta visión? La visión beatífica es una pura y simple intuición de la divina esencia realizada por el entendimiento creado, elevado y fortalecido por el lumen gloriae, la luz de gloria. Vamos a ver de qué se trata un poco más adelante. Y esta pura intuición se realiza sin mediación de criatura alguna que tenga razón de objeto visto, sino mostrándosele la divina esencia de manera inmediata y desnuda, clara y abiertamente, tal como es en sí misma. Va a decir, padre, es un poco complicado esta descripción de la visión beatífica. La vamos a detallar, parte por parte, esta intuición directa de Dios que es la visión beatífica. En primer lugar, es una pura y simple intuición de la divina esencia. Una intuición se opone a razonamiento. El razonamiento es nuestro modo habitual de conocer. ¿Ven? Sacando conclusiones sucesivas por medio de nuestra razón. Voy sacando una conclusión de la que saco otra conclusión y llego a un resultado. Como un problema temático o, por ejemplo, un conocimiento filosófico de la observación de la naturaleza, de los grandes principios, saco conclusiones sucesivas. La visión beatífica no es un razonamiento, no es que vamos sacando conclusiones, es una visión inmediata, directa, una intuición de la divina esencia. Como los ángeles, en conocimiento directo, los ángeles no razonan, lo mismo en el cielo no razonamos, vemos inmediatamente.
Se ve en la vida, en los escritos de los santos, especialmente los doctores de la vida espiritual, como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, cuando describen la alta condición, las altas esferas de la oración mental, esta intuición de Dios, esta contemplación de Dios que ya es algo parecido a la contemplación del cielo. Es muy interesante, especialmente Santa Teresa, en sus últimas moradas en particular, cuando habla del conocimiento de Dios, de la Trinidad que tienen las almas de los santos. ¿Ven? Esta visión no es visión perfecta todavía, pero cierta visión, cierta intuición de la Trinidad que les comunica la contemplación de Dios en la oración. Les aconsejo leer estas páginas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que por ejemplo en su Viva Llama habla de este conocimiento por intuición, por contacto con Dios, sin intermediario de razonamientos. Y ven, este conocimiento, este contacto directo con Dios fascina eternamente el entendimiento de los bienaventurados. Escuchemos al Padre Roger Marín hablando de esto. El entendimiento del bienaventurado, al ponerse en contacto inmediato con la esencia divina, quedará arrebatado en un sublime y altísimo éxtasis, que se prolongará sin interrupción alguna por toda la eternidad. En este sentido podría definirse la visión beatífica, un éxtasis eterno, que sumergirá el alma en una felicidad indescriptible, de la que ahora no podemos formarnos, sino una idea borrosa y oscura, infinitamente distante de aquella realidad inefable. San Pablo, que fue arrebatado al tercer cielo, y contempló un instante la divina esencia mediante una comunicación transitoria del Lumen Gloriae, que vamos a ver ahora. Al volver en sí San Pablo, de su sublime éxtasis, no supo decir nada de lo que había visto, por ser del todo inefable, o sea, inexpresable en el lenguaje humano. Vi realidades que no puede el corazón del hombre expresar, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Esto es lo que Dios ha preparado para los que le aman, lo que no se puede imaginar. Es maravilloso, maravilloso lo que va a ser esta visión de Dios, esta intuición de Dios. Ahora les mencioné varias veces esta pequeña palabra, lumen gloria, luz de gloria. ¿De qué se trata? La esencia divina es contemplada por el entendimiento creado, elevado y fortalecido por el lumen gloria o luz de gloria. Esta luz de gloria es un hábito sobrenatural que perfecciona el intelecto y le vuelve capaz de ver directamente a Dios, lo cual supera totalmente su capacidad natural. Seguimos un poco y vamos a tomar un ejemplo para hacernos una idea un poco de qué es este Lumen Gloria, este hábito sobrenatural que nos permite ver a Dios. Para tomar una comparación, podemos considerar el caso del sentido de la vista respecto del sol. La luz del sol del mediodía encandila la vista e impide mirarlo. Del mismo modo y con mucha más razón, la luz de Dios es demasiado fuerte para nuestro intelecto. El Lumen Gloria refuerza su capacidad y lo eleva a nivel de Dios, de manera que pueda mirar cara a cara la esencia divina. El ejemplo que podemos tomar es el de los anteojos, para mirar al sol. Si uno quiere mirar directamente al sol, no puede. En nuestra vista, nuestros ojos no soportan tanta luz. Encandila, uno tiene que cerrar los ojos. No hay manera de ver el sol directamente. Sí lo podemos mirar si ponemos anteojos. Con anteojos podemos mirar la luz del sol. Bueno, el Lumen Gloria, la luz de gloria, este hábito que reemplaza la fe en el cielo, nos permite ver a Dios. Son como los anteojos del alma para ver a Dios. Pero hay una diferencia, ¿ven? Con los anteojos de este mundo que nos permiten ver al sol. Es que, ¿qué hacen en realidad los anteojos? Disminuyen la luz del sol. Y por esto podemos mirarlo. El Lumen Gloria no es que disminuye la luz de Dios,
sino que fortalece la capacidad de nuestro entendimiento. Es al revés. En lugar de disminuir la luz de Dios, aumenta nuestra capacidad. Serían como anteojos que fortalecerían nuestra potencia, nuestra capacidad de ver, permitiéndonos de ver la luz del sol como es, como tal.